Bendiciones, amigos y amigas del FEI. Una noche más, aquí en nuestro programa que nos estimula a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hoy leeremos el capítulo 20 del libro de Mateo. Tarea que nos propusimos de leer todo este libro que tiene 28 capítulos y que hoy estamos en el capítulo número 20. Por lo tanto, nos restan solo 8 días para terminar la lectura del libro de Mateo. La palabra de nuestro Dios, de tu Padre Dios, de mi Padre Dios. Él nos habla con su palabra, nos enseña con su palabra y la leemos para aprender de sus principios. Para esto, hoy he invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera 1960. Mateo capítulo 20, verso 1 dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero con el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Muy bien, acabamos de leer Mateo capítulo 20 y de esta forma estamos próximos a terminar la lectura del libro de Mateo, que tiene 28 capítulos, que nosotros sacamos todos los días 30 minutos para leer un capítulo, tener un retiro espiritual, alimentar nuestra vida espiritual con la palabra de nuestro Dios. Y hay que hacerlo diario, porque todos los días, así como alimentamos lo físico, este cuerpo físico también necesita el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual lo tenemos en la casa, la palabra de Dios, la Biblia, la santa palabra del Señor. Esa santa Biblia hay que leerla, escudriñarla, estudiarla, ¿sí?, para poder comprenderla. De esta forma, entonces, hoy, ¿verdad?, seguimos avanzando en el tema de los reinos de los cielos, lo cual es el tema principal del libro de Mateo. Y comenzamos con el capítulo 20, verso 1, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Y es importante entonces anotar esa cita en nuestra libreta, porque llevamos un registro de las citas bíblicas que van hablando del reino de los cielos. Ya sabemos que el tema principal del libro de Mateo es el reino de los cielos. Por lo tanto, cada vez que encontramos una cita bíblica, ¿verdad?, que nos hable de ese tema, entonces la anotamos en nuestra libreta, para de alguna manera ir siguiendo el hilo conductor de este libro. De tal forma que entonces vamos entendiendo el tema principal del libro de Mateo. Ya sabemos que el tema principal de Mateo es reino de los cielos. Sabemos que si hay un reino de los cielos es porque hay un rey, y el rey es Jesucristo. Sabemos que si hay un reino de los cielos, si hay un rey, hay unos estatutos de ese reino, y lo leíamos en Mateo 5 al 7. Entonces sabemos que hay un reino de los cielos, sabemos que hay un rey, sabemos que ese reino tiene unos estatutos, ¿verdad?, para poder participar. Es la constitución, la norma que sigue ese reino de los cielos. Sabemos que ese reino, en Mateo capítulo 13, donde hay 8 parábolas, allí nos habla de la siembra, de la expansión y de la recolección del reino. Lo compartíamos el día que leíamos Mateo capítulo 13. Y hemos venido hablando de todo del reino de los cielos, porque ese es el tema principal del libro de Mateo. Y hoy nos encontramos en el capítulo 20. Por lo tanto, nos resta poco para culminar el libro de Mateo. Hermoso libro, lo hemos estudiado. Y recuerda que tú tienes que profundizar más allá en casa. Ahora, hoy leíamos Mateo capítulo 20 y empieza así. Mateo 21 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, el reino de los cielos, ¿verdad?, dice que es semejante, sinónimo, parecido, ¿sí?, a un padre de familia que necesita de alguna manera empleados para trabajar en esa viña. Y que comienza diciéndonos el verso 2: y habiendo convenido con los en un denario al día, los envió a su. Es decir, se encuentran los primeros obreros y hacen un convenio. Ojo con los convenios, ¿sí?
Mire que hacen un convenio. ¿Y el convenio cuál es? Que el padre de familia dice, bueno, yo te voy a pagar un denario por el día de trabajo que tú hagas. Y ellos se van felices a trabajar el día en esa viña. Y sigue diciendo, saliendo cerca de la hora tercera, eso quiere decir 9 de la mañana. Se dice que la primera hora es 5 o 6 de la mañana. Es decir, entonces comenzamos 5 de la mañana, 9 de la mañana. Del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Estos estaban en la plaza, ¿sí? En la plaza. ¿Alguna vez ha ido a la plaza? En la plaza siempre hay gente desocupada, ¿sí? En la plaza de los pueblos. Siempre uno va a la plaza y va a encontrar a alguien que está desocupado. Yo lo he visto. Yo creo que tú también has ido a una plaza, ¿sí? Y están ahí esas personas esperando chamba, que le dice a uno en la costa. Esperando trabajo. Esperando que alguien los contrate, esperando que alguien los envíe a enviar, no sé, un bulto, algo. Y están esperando. Yo creo que tú has tenido la oportunidad de ir a una plaza y tú vas y te encuentras de pronto con una promoción y dices, wow, una promoción. Pero ¿quién me ayuda a llevar esta promoción al carro? Te encuentras a alguien. En la plaza siempre hay gente desocupada. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ojo, 5 de la mañana, 9 de la mañana. Salió otra vez cerca de la tercera, la hora sexta y novena. La sexta y novena. Entonces, otra 12 del día y 3 de la tarde. Puedes leerlo en la Biblia Nueva Versión Internacional, ¿sí? Para que vayas ilustrando mejor si tienes esa Biblia. Yo hoy estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Entonces dice, entonces salió a las 6 de la mañana, contrató, a las 9 de la mañana contrató, a las 12 del día contrató, a las 3 de la tarde contrató el padre de familia porque encontró personas para trabajar en su viña. Ahora, y saliendo cerca de la hora 11, 5 de la tarde aproximadamente, halló a otros que estaban desocupados, ¿sí? Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. ¿Sí? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, miren lo que pasa aquí, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Lo mismo que el mismo acuerdo que habían recibido o que habían hecho los que iban a las 5 de la mañana. ¿Sí? Y yo me imagino que los otros que estaban allá estaban alegres. Uy, un denario le dieron a eso, aplicando la hermenéutica, ¿verdad? Un denario. Bueno, pues si estos trabajaron 1 hora y se ganan un denario, nosotros que hemos estado durante el calor del día, es evidente que vamos a recibir más. Y dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora. 1 sola hora. Y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje aquí? O por lo menos lo que yo puedo decir, ¿sí? Bueno, yo puedo decir lo siguiente. Estos que trabajaron 1 sola hora, ¿verdad? Recibieron el mismo pago para todos los que habían trabajado durante todo el día. ¿Eso qué quiere decir? Que en la viña del Señor,
En el trabajo del Señor vale, ¿sí? Por eso más anteriormente, cuando estábamos por allá en el Mateo capítulo 10, y el Señor envía a sus discípulos a ir a llevar el reino a los cielos, Él dice, a cualquiera que solo dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, será recompensado. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto aquí? Que vale la pena servir en la viña del reino. En la viña del reino hay trabajo para todo el mundo. Aquí en la viña del reino todos podemos trabajar, ¿sí? Aquí hay trabajo. Si la persona de alguna manera tiene una discapacidad, hay trabajo. No importa la condición física, no importa el estrato social, no importa el nivel profesional. Lo que importa aquí es trabajar en la viña del reino. Entonces el Señor está invitando a que todos trabajemos en la viña del reino, ¿sí? Yo lo más fácil que estoy haciendo, que es leer aquí la palabra de Dios. Es una cosa sencilla. Y yo creo que Dios, de alguna manera, está agradado con eso, ¿sí? Entonces, pero ¿cuánto no puedes hacer tú en casa, verdad? Allá en el barrio, en ese ministerio que Dios te ha dado, el ministerio que Dios nos ha dado. A veces, o muchas veces, nosotros nos sentimos tristes porque no vemos recompensado el trabajo en las personas que están a nuestro alrededor. Pero es que esto no es para que nos paguen acá. Hay un libro que se llama Una vida con propósito. Y siempre que yo leo ese libro de Rick Warren, hay una historia allí que me gusta. Y es de un hombre que fue por allá a la India a evangelizar, ¿sí? Y gastó muchos años evangelizando. Y cuando venía de regreso, dice que se embarcó, se embarcó, y ahí en esa embarcación venía el presidente de Estados Unidos. Cuando llegó a tierra, que llegaron a Estados Unidos, estaban esperando al presidente y lo estaban recibiendo con bombos y platillos. Y este misionero, ninguno lo recibió. Y él se llenó su corazón de tristeza y dijo, ay Dios mío, mire a ese presidente. Y yo sirviendo, le reclamó a Dios. Y le digo, yo sirviéndote a ti, toda una vida por allá en esos territorios, aguantando hambre, aguantando escarnecimiento, aguantando burla. ¿Y qué me dieron? Y una voz, dice allí el libro, le dijo, es que tú no has llegado. Deja que tú llegues a mi presencia para que vea, ¿sí? ¿Cómo te van a recibir? A mí me encanta eso. Y siempre la uso porque en esto de andar en el ministerio del Señor, hay personas, a veces uno quiere recibir un agradecimiento de alguien, una sonrisa de esa persona que uno le ayuda, una voz de ánimo, una voz de aliento, y no le dan nada. Y entonces uno trata de desanimarse. Pero es que nosotros no hemos llegado. Todavía no, el Señor no nos ha recibido. Por eso nosotros, cuando lees el libro, te lo recomiendo, una vida con propósito, y vas a encontrar esa historia allí. Y eso te va a motivar. No podemos, sino mire, este que está aquí, en una sola hora, recibió lo mismo que habían ganado los que habían trabajado todo el día. Por eso yo tengo una personería jurídica, y cuando yo iba a colocar el nombre para la personería jurídica, Dios me dijo, la viña del reino, así se llama la iglesia de nosotros, ¿sí? Somos poquitos los que están allí, y el Señor me dio este nombre, la viña del reino, ¿sí? Y yo no pienso en todo el día, porque ¿quién soy yo? Yo solamente creo que trabajo unos 20 minutos. No soy ni siquiera, no tengo ni la hora de trabajo. Pero yo pensando en esta frase, porque el Señor me dio este pedacito que dice aquí, ¿sí? Y al ver este pedacito que está, y cuando llegó acá en esta parte, en el 7, le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él dijo, y también vosotros la viña y recibiréis lo que sea justo. Yo soy de los que estoy trabajando en la hora 11,
Un poquito, ¿sí? Un poquito. Tenemos que trabajar, construir, hacer un trabajo por la viña del reino. ¿Sí? Usted tiene que esforzarse en esto que está aquí. El Padre quiere que el día que usted se presenta allá diga, wow, esto vale la pena. Mira, con bombos y platillas, mira lo que hiciste por aquí, mira lo que hiciste por acá. Y usted de alguna manera va a decir, no hombre, ¿por qué no hice más? ¿Sí? Hay una historia cuando estaban matando a los judíos, no sé si te has visto ese video, que mataban a los judíos y un hombre, ¿sí? Escondió en ese momento, cuando hubieron más de 7,000 muertos de los judíos, uno escondió a 30, ¿sí? A poquitos, y él se vio recompensado con esos que escondió, ¿sí? Y vio la satisfacción. Hay que trabajar en la viña del reino, ¿sí? En la viña, ahí en la iglesia, en ministerio, ¿verdad? En la familia. Y no pensando en que nos van a pagar, ¿sí? No pensando. Eso es lo que a mí me motiva. Yo siempre he pensado en trabajar, no pensando en recibir una recompensa. Mira, si yo estuviera trabajando por un dinero, ¿de cuándo no me había ido de aquí, del sector donde yo estoy? ¿Sí? Yo tengo el año pasado un señor pasó por aquí y me dijo, wow, usted vive bien, porque pues es pastor. Yo le dije, mire, yo tengo 11 años de estar trabajando y nunca me han pagado un mes de sueldo, nunca. Yo no, en 11 años que tengo, nunca he recibido un mes de sueldo. Yo sobrevivo porque soy profesor, ¿sí? Porque igual que todos los colombianos salimos a trabajar, ¿sí? Ese es mi trabajo. Y yo estoy acá evangelizando y trabajando en la viña del reino, pensando cuando llega ya al reino de los cielos. ¿Cuántas personas piensan, verdad? Trabajar y piensan que esto es fácil. No, esto no es fácil, ¿sí? Hay pastores que viven bien, sí, claro. Hay pastores que están bien, un carro, 2 carros. Bueno, pero esos son ellos. De alguna manera, quizás en sus 30, 40 años de servicio, ¿sí? Ya tienen su recompensa. Pero nosotros que estamos empezando, ¿cuál es el afán? ¿Sí? ¿Cuál es el afán? No hay por qué afanarse, sino servir y trabajar en la viña del reino. De tal manera que entonces en este libro que habla de el reino de los cielos, nos invitan a nosotros hoy a trabajar, a no tirar la toalla, ¿sí? A no tirar la toalla. Muchos están tirando la toalla. En estos tiempos uno se imaginaba que bueno, con esta crisis que ha venido, la gente se iba a volcar a buscar de Dios, y que va, nada. Yo tengo algunos hermanitos que uno dice, ¿por qué están ahora en el alcohol? ¿Por qué están ahora tomando cerveza y todo eso? Y uno dice, ¿por qué? ¿Sí? Este no es tiempo sino para buscar a Dios. Pero bueno, cada uno busca su destino, cada uno marca su historia, cada uno marca su camino. Yo soy de esos que, bueno, cada uno sigue su camino. Yo voy luchando porque esto no es fácil. Esto no es fácil, andar con Cristo. Esto es la puerta estrecha, la puerta angosta, como nos decía Mateo, ¿sí? En los capítulos anteriores. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce, ¿verdad?, al infierno, pero angosto y estrecho es el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Usted y yo que hemos hallado este camino, tenemos que de alguna manera seguir sorteando, caminando y ir caminando como la película del peregrino. ¿Te has visto esa película, El Peregrino? Es una película hermosa, yo me la veo cuando estoy desanimado, así que llegan momentos de desánimo, me la trato de ver porque es una película que lo conforta a uno, ¿sí? Que lo conforta. Pero hoy, la invitación que nos hace Mateo capítulo 20, ¿verdad?, es a trabajar por la viña del reino. No renunciemos por la viña que Dios te ha dado. No es fácil en estos tiempos, ¿verdad?, trabajar con toda esta situación. Uno no sabe si salir o no salir, ¿sí? Y muchos se están perdiendo. Pero bueno, tratemos de sobrevivir con lo que podamos, porque ¿qué más podemos hacer? Amén. Entonces, hoy
Dios habla una vez más a mi vida. Y yo no me aferro a lo del día. Yo me aferro a los 10, 15 minuticos de la hora undécima. Algo que decir cuando uno muera y dice, Señor, aquí estoy yo. No pude hacer más porque de pronto fui un débil. Tuve miedo, pero algo me presenté. Y aquí me presento con esto. ¿Con qué nos vamos a presentar el día que vayamos allá al reino de los cielos? ¿Verdad? Algo tienes que llevar, un trabajo. Sigamos. No tengamos de alguna manera miedo ni temor de continuar. Al contrario, echemos para adelante con la lucha, con la dificultad, con el empujando, ¿sí? Este propósito de Dios. Somos los pies del Señor. Dice, cuando leíamos Romanos capítulo 17, dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Sí? Romanos 10, 17 creo que es, si no estoy equivocado. Los que anuncian el camino del Señor. Dios hoy nos invita a continuar y no a estar de alguna manera desanimado ni triste, al contrario, vigoroso, con fortaleza. Y más esos jóvenes que están allí, que miran nuestro programa, ustedes que están jóvenes, ¿verdad? Anoche le dedicamos la enseñanza a los jóvenes, porque Mateo nos hablaba de los jóvenes, ¿sí? Y decía, la palabra del Señor nos decía anoche, ¿sí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y diga, no tengo en ellos contentamiento. Hoy que estamos jóvenes, que podemos de alguna manera servir a la obra del Señor, no renunciemos. No renunciar, al contrario, llevemos la cruz, porque es ligera, dice Mateo. Mateo dice allí cuando Jesús habla, tomad mi cruz, porque es ligera, ¿sí? Y vale la pena seguir y servir al Señor. Dios te bendiga. Dios te ama. No me ama a mí también, ¿sí? Hermoso el libro de Mateo. Nos faltan solo 8 capítulos para terminarlo, ¿sí? Lo hemos leído y yo creo que esas personas que me siguen luego que ya se graba este video, ¿verdad? Han sido de alguna manera bendecidos. Mi programa no busca otro propósito, sino invitarte, a estimularte a que hay que leer la palabra de Dios, ¿sí? Y usted en su casa profundizar. Yo solo me regalan a mí 30 minutos para dirigirme a ti, pero tú tienes en casa 24 horas. Leamos la palabra de Dios. Recuerda que si estás en Colombia, disfruta Colombia. Disfruta, nuestro país es hermoso. Nuestro país es hermoso, claro, aplicando las normas de bioseguridad, ¿sí? Y si estás en otra parte del mundo, disfruta ese lugar donde estés. Pero lo importante es, vive feliz, vive contento, cuídate mucho, Dios te bendiga. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones, nos veremos en otro próximo.